Hola a todos seguidores del canal, me alegra que puedan ver un video más de este canal, espero que les ayude. A continuación les voy a hablar de una nueva parasitosis generada por un gusano, el cual se llama Ascaris. El Ascaris lumbricoides es el gusano redondo más grande que puede habitar al ser humano y es una de las infecciones por gusanos redondos más comunes en el mundo. Aparte del Ascaris lumbricoides, también hay otro tipo de Ascaris, el cual se denomina el Ascaris sum, el cual va a infestar el intestino de los cerdos, pero que también podría causar infección en los humanos. No te olvides que si deseas una consulta conmigo, me puedes escribir al WhatsApp al número que está aquí a mi costado y de esta manera te la puedo brindar a un precio módico. La adquisición de esta infección por este parásito, el Ascaris, puede darse de las siguientes formas: a través de la ingestión de los huevos que se van a encontrar en las heces de las personas que se encuentran con la infección de Ascaris lumbricoides, o los huevos excretados por los cerdos. En este caso el humano adquiriría la infección por el Ascaris sum. Estos huevos deben ir desarrollándose para ser huevos infecciosos, es decir, deben ir embrionándose. La otra forma de infección sería a través de la ingestión de hígado crudo, ya sea de cerdo o de pollo, el cual contenga la presencia de larvas del Ascaris sum. Los huevos del Ascaris que se van a eliminar en las heces se van a depositar en el suelo, donde irán desarrollándose y embrionando. Esto va a demorar entre 2 a 4 semanas. A partir de ahí, ese huevo ya es un huevo infeccioso. Después de la ingestión de estos huevos, ya sea a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada, estos huevos van a eclosionar en el intestino delgado en un plazo de 4 días. Luego de eclosionar las larvas de este parásito, estas van a migrar hasta la zona del ciego y del colon proximal. Después estas larvas van a penetrar el intestino y de esta forma van a encontrarse en la sangre. Y luego de esto, a través de las venas suprahepáticas, es decir, que se encuentran encima del hígado, estas larvas van a migrar a través de ellas a diferentes órganos, por ejemplo al corazón o a los pulmones. Otras larvas van a migrar a través de la linfa, a través del conducto torácico hacia los pulmones. Las larvas van a ir madurando dentro de los pulmones a nivel de los alvéolos entre 10 a 14 días. Las larvas van a ascender a través de los bronquios y estas pueden ser expulsadas a través de la tos y posteriormente podrían volver a ser deglutidas luego de la expulsión de las mismas. Ocasionalmente estas larvas podrían migrar a otros órganos, por ejemplo el riñón o el cerebro. Aquellas larvas que son deglutidas nuevamente volverán al aparato intestinal, donde irán creciendo hasta tomar la forma adulta. Las hembras podrían llegar a medir entre 25 a 35 centímetros de longitud y los machos entre 20 a 30 centímetros de longitud a nivel del intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. La mayoría de estos parásitos se van a encontrar en el yeyuno. Los gusanos adultos van a comenzar a colocar huevos luego de 9 a 11 semanas de que se dio la infección. Cuando en el intestino delgado habiten Ascaris machos y hembras, las Ascaris hembras van a producir por día alrededor de 200.000 huevos que son fértiles. En el caso de que el intestino haya sido infestado solo por gusanos hembra, estas van a producir huevos, pero son huevos que no van a causar infección. Y en el caso de que se produzca infestación solo por gusanos macho del Ascaris, en este caso no habrá producción de huevos. Es muy importante saber que los gusanos adultos no se van a multiplicar en el intestino, y esto va a depender de la cantidad de huevos que haya podido ingerir el ser humano cuando contrajo esta infección. Los gusanos adultos van a vivir en promedio en el intestino entre 10 a 24 meses, es decir, incluso hasta 2 años. Y los mismos se van a eliminar a través de las heces. En áreas endémicas, es decir, en regiones, países, ciudades donde hay lugares ricos en infestación o infección por Ascaris, se ha encontrado evidenciar en los seres humanos hasta cientos de estos gusanos en su organismo. Los huevos se expulsan a través de las heces. Estos son ovalados, tienen una cáscara gruesa y una capa externa mamilada. Miden de 45 a 75 micras por 35 a 50 micras. Los huevos no fertilizados son no infecciosos. Los huevos fértiles embrionan y podrían causar infección. Y desde que estos huevos son infecciosos pueden seguir siéndolo en un periodo de 18 días o incluso semanas.
En condiciones ambientales favorables, es decir, un suelo húmedo, cálido y con sombra, estos huevos podrían sobrevivir hasta 10 años. Estos huevos suelen ser resistentes a la purificación química del agua, pero pueden eliminarse a través de técnicas de filtración o ebullición. La transmisión de esta enfermedad se va a obtener a través de la ingesta de alimentos o aguas contaminados, siempre y cuando estos tengan la presencia de huevos del Ascaris, ya sea este Lumbricoides o el Ascarisum. Los niños suelen jugar en la tierra y suelen pues contraer esta infección por la contaminación de sus manos con la presencia de los huevos de estos Ascaris. En casos poco frecuentes, la infección de este parásito podría ser a través de la inhalación del polvo que se encuentre circulando con los huevos de este parásito. Se ha reportado casos que la madre embarazada también podría transmitir este parásito a través de la penetración de las larvas a través de la barrera hematoplacentaria. Esta infección suele darse en lugares donde hay muchas personas que la tienen y suelen estar eliminando huevos, pero como son asintomáticas no suelen recibir tratamiento. Y normalmente las reinfecciones se van a ver en lugares endémicos de este tipo de parasitosis. Una infección previa no confiere de inmunidad al paciente. La mayoría de pacientes con infección por Ascaris lumbricoides o Ascarisum van a ser asintomáticos. Todos los pacientes con infección por Ascaris necesitan tratamiento antihelmíntico, incluso aquellos que son asintomáticos. Cuando el paciente presente síntomas, es muy importante sospechar que tiene una gran cantidad de estos gusanos en su organismo. Y los síntomas se van a evidenciar regularmente durante la última etapa del gusano adulto, el cual se va a dar a nivel del sistema gastrointestinal, con manifestaciones intestinales, hepáticas o pancreáticas. No también se puede dar en las etapas tempranas, afectando el sistema respiratorio a nivel pulmonar. La fase temprana de esta enfermedad se va a dar a los 4 a 16 días de haber contraído la infección. La migración de estas larvas a nivel de los pulmones va a causar síntomas respiratorios y la presencia de neumonitis eosinófila. Generalmente, el gusano en forma de larva va a afectar los pulmones. Cuando se da la infección de los pulmones por estos parásitos se le va a conocer como el síndrome de Loeffler. Entre los síntomas que causa vamos a tener la presencia de tos seca, disnea, fiebre, sibilancias, molestias subesternales y podría haber un esputo teñido de sangre. La mayoría de los pacientes van a presentar estertores y sibilancias durante el examen físico, aunque pocos van a presentar consolidación parenquimal. Incluso también se podría evidenciar la presencia de urticaria durante los primeros 5 días de la infección. Esto se va a evidenciar en un 15% de los pacientes con esta infección parasitaria. También se podría dar la presencia de hepatomegalia, es decir, que el hígado crezca, y generalmente no se va a ver la presencia de linfado, y generalmente no se va a evidenciar la presencia de el aumento de tamaño de los ganglios, es decir, la presencia de adenopatías. Los síntomas suelen desaparecer en un plazo que va entre los 5 a 10 días. Este síndrome suele ser autolimitado y muy raramente es fatal. Cuando hablamos de los síntomas o signos intestinales, aquí estamos tomando la etapa tardía del desarrollo de estos parásitos, es decir, de la forma adulta. Y esta se va a dar después de 6 a 8 semanas de que se contrajo la infección. Generalmente estos síntomas van a ser inespecíficos, como malestar abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y diarrea. En esta etapa los gusanos adultos se podrían eliminar a través de las heces. Si te está gustando este video, no te olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. De esta forma harás que crezca este canal y podremos formar una comunidad. Esta enfermedad también podría causar complicaciones que podrían causar alta mortalidad en los pacientes. Entre ellas tenemos las siguientes. Los Ascaris podrían causar obstrucción intestinal, desnutrición, afectación hepatobiliar, es decir, afectación del hígado y de las vías biliares, pancreatitis y otras manifestaciones. El tratamiento no es tan complejo, el cual va a consistir en los adultos la ingesta de una tableta de albendazol de 400 miligramos, aunque últimos estudios refieren que no sería suficiente con solo tomar una tableta de albendazol. Y otra forma de tratar esta infección sería a través de la ingesta del mebendazol de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Si te gustó este video, pues
Me alegra mucho. No te olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Hasta un próximo video.